Salmo 143 y verso 10 dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La versión de la traducción lenguaje actual dice: Tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. La palabra voluntad significa facultad para decidir y ordenar la propia conducta. Significa el libre albedrío o libre determinación, elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. El salmista David en este Salmo 143 está presentando su necesidad delante del Señor. Muchos piensan que este salmo fue escrito cuando David era perseguido de manera implacable por Saúl. Y en medio de todo lo que él estaba viviendo, él expresa un grito de angustia y le presenta al Señor todo el peligro y la presión que él está enfrentando. Pero en medio de todo eso, trataba de mantener la fe puesta en el Señor. David decidió no confiar en su propia fuerza, decidió no confiar en su ingenio, sino que se tornó totalmente a Dios, para que Dios le guiara, para que Dios le rescatara, para que Dios le liberara. En medio de este salmo, David enfatiza de manera desgarradora la fragilidad humana que sobre él había, pero también presentaba la necesidad que él tenía de que Dios tuviera de él misericordia y que la gracia de Dios en medio de los tiempos de dificultad le arropara. Por eso es que me llama la atención el grito del salmista, por así decirlo, porque él expresa al Señor: yo necesito que tú me enseñes. Y esa palabra es importante porque él está diciendo a Dios que le enseñe. Y cuando nosotros llegamos delante de la presencia del Señor de esa manera, lo que estamos demostrando al Señor es humildad, sumisión. Le estamos diciendo al Señor que nuestras fuerzas no son suficientes y que dependemos totalmente de Él. Le estamos presentando al Señor nuestra debilidad y nuestra humillación delante del Todopoderoso Dios, porque a Dios le gusta que nosotros reconozcamos delante de su presencia nuestras debilidades, reconociendo que necesitamos de su ayuda y que su mano nos sostenga. Pero en medio de lo que David le estaba presentando al Señor, no solamente le decía enséñame, él le estaba diciendo al Señor lo que él quería que le enseñara. Y es que David le estaba diciendo: yo quiero que tú me enseñes a hacer tu voluntad. Yo quiero que tú me enseñes a vivir para ti, me enseñes a agradarte. Yo quiero que en medio de todo lo que yo pueda estar viviendo, yo pueda depender de ti. Como seres humanos a veces buscamos hacer nuestra propia voluntad. A veces reaccionamos a situaciones que enfrentamos pensando que es de la mejor manera. Y muchas veces lo hacemos hasta sin consultar a Dios, sin preguntarle al Señor cuál es su voluntad. Pero sin embargo aquí David está diciendo al Señor: yo quiero que tú me enseñes, pero lo que yo quiero que tú me enseñes es hacer tu voluntad. Y la voluntad del Señor nosotros la entendemos y la comprendemos cuando vamos al manual del fabricante, la palabra del Señor. Ahí está lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Ahí es que Él está, las instrucciones que Dios quiere que nosotros sigamos, que tal vez en ocasiones no son las que nosotros quisiéramos, sin embargo son las que están en la soberanía y en la voluntad de Dios. Y Él quiere que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. Debemos recordar que el apóstol Pablo decía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Debemos recordar que debemos tratar en todo lo que podamos de conocer cuál es la voluntad del Señor, que debemos pedirle al Señor que nos enseñe, discernir cuál es la voluntad de Dios a través de la oración y hacer la voluntad, porque hacer la voluntad de Dios es lo que garantiza éxito y bendición para nuestra vida. Nuestro mayor ejemplo debe ser Jesús, porque Él en todo lo que hizo la voluntad del Padre. En cada momento del ministerio terrenal de Jesús, cada vez que Él hacía un milagro, hacía algo frente a la mirada de todos aquellos que observaban, siempre decía: esto es para que el nombre de mi Padre sea glorificado.
Juan en el capítulo 4 y verso 34 decía, hablando el Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Así que creo que en esta mañana sería bueno que nos unamos a las palabras del salmista. Pedirle al Señor que nos ayude y nos enseñe a hacer su voluntad. ¿Cómo podemos hacer la voluntad del Señor? Apartándonos de una vida de orgullo, sometiéndonos a Dios, reconociéndole, dándole a Él el lugar que Él merece en nuestra vida. Y por encima de todas las cosas, como decía el salmista, en ese verso, ya en la parte final del verso bíblico, cuando decía que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista le estaba pidiendo al Señor, yo quiero conocer tu voluntad y quiero que tu Espíritu Santo alinee mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones a ti y que Él me lleve a tierra de rectitud. En esta mañana hagamos el esfuerzo de hacer la voluntad de Dios, reconocerle y ser guiados por el Señor, porque Él es el que nos lleva tomado de la mano. En esta mañana tenga un lindo día y muchas bendiciones en el Señor en todo lo que hagas.